Muy queridos hermanos en cualquier parte del mundo que nos están viendo en este día, qué placer estar con ustedes en otra entrega de Consultorio del Alma. Es un programa diseñado para llegar a la intimidad de tu corazón con buenas noticias desde la perspectiva bíblica, donde encontramos los problemas que nuestra alma enfrenta, pero gracias a Dios también la solución a esos mismos problemas. Hoy queremos hablar contigo sobre un tema muy común en nuestra sociedad que ha tocado las puertas de todo ser humano a nivel global y en todas las edades. Y me refiero a cuando el alma está en luto. El alma en luto. Leemos la palabra de Dios en el Salmo 23 y versículo 4, cuando el salmista le dijo a Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué maravillosa promesa para cuando el alma atraviesa momentos de luto. Y es que una vez oí a un predicador que decía que la muerte no es natural, y no se refería a que no ocurre siempre, sino que se refería a que cuando Dios formó al hombre, la muerte no estaba en el proyecto inicial. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los Romanos capítulo 5 registra lo que aparece en Génesis capítulo 3, que cuando el hombre pecó, la muerte se introdujo en toda la faz de la tierra. Es por eso que cada ser humano que ha vivido en este tiempo, en este mundo, en esta era humana, ha sufrido la consecuencia del pecado original que se llama la muerte. De tal manera que Hebreos 9 enseña, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La primera consecuencia, la primera causa más bien de la muerte es exactamente cuando el pecado original tocó la tierra a través de Adán y Eva. Y ahí hacia acá en nuestros días hemos visto las consecuencias repetirse en historias terribles en toda la palabra de Dios. Nos acordamos, por ejemplo, del rey David cuando él cometió el pecado con Betsabé y la muerte se ciñó en toda su familia, en la muerte prematura. Su hijo Absalón mató a su hijo Amnón porque Amnón había violado a su hermana Tamar. Luego el propio Absalón levantó una revuelta en contra de su padre y Absalón quería la muerte de su padre David. Finalmente el propio Absalón murió por juicio divino a causa de su persecución contra su padre, y aún la propia criatura del pecado de David murió como consecuencia del pecado que David había cometido siendo un rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la muerte prematura ha tocado también la vida de familias cristianas que ahora atraviesan quizás en este momento un tiempo de luto. Por ejemplo, encontramos en la Biblia el hogar donde Jesús allá en Betania siempre iba, era el hogar de sus amigos, Marta, María y su hermano Lázaro. Pero en Juan capítulo 11 encontramos el registro de la historia del luto de esa familia, cuando finalmente el Señor, queriendo glorificar su nombre, no vino ante el llamado de las hermanas para que Él lo sanara a Lázaro, sino que vino después que Lázaro había muerto. Cuando Jesús llegó a Betania, a la casa de sus amigas, encontró que había luto en esa casa. Ambas hermanas dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiese muerto. Y aunque el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sin embargo, el registro sagrado incluye el hecho de que Marta y María y también la gente que estaba con ella del vecindario, los judíos, también estaban llorando la muerte de Lázaro. Casualmente, el versículo más corto de la Biblia es el que encierra el testimonio de la compasión de Jesús al ver el drama de luto en la casa, que también se unió a él. Y dice la palabra: Jesús lloró. No podemos evitar al caminar por esta tierra que nuestra alma en algún momento determinado quede en luto por la muerte que haya visitado a alguno de nuestros seres queridos. Pero qué linda la promesa que leímos aquí en la Biblia, o la declaración de fe que el salmista le dice a Dios, confiado en Él, su pastor. Él dice: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, la muerte aparentemente como una sombra, casi viene. Él siente el susto de la muerte,
Él dice, pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hoy te queremos brindar en manera sencilla algunos remedios para cuando inevitablemente tengamos que enfrentar el luto de la muerte. La primera cosa que te quiero dejar por la palabra es aquella declaración que aparece en 1 Corintios capítulo 15, en ese capítulo extraordinario de la Biblia, cuando Pablo, describiendo la victoria de Cristo sobre la muerte, le pregunta simbólicamente a la misma muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y en ese contexto, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando tú eres cristiano y estás en luto porque una familia tuya cristiana ha partido de esta tierra, asegúrate creer que la muerte de ese ser querido tuyo que murió en Cristo no es un adiós definitivo, sino un hasta luego. Porque nuestro Señor Jesucristo, después de haber muerto por nuestros pecados en la cruz y ser sepultado por nuestros pecados, se levantó de la muerte en victoria. Aleluya. Y la palabra dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Y la Biblia promete que cuando un cristiano muere, pero muere en la fe de Cristo, no morirá eternamente porque hay esperanza de resurrección en Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga en las nubes a arrebatar su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué esperanza más bendita! Pero aun cuando sabes que alguna familia que tú amas ha partido a la eternidad y te causa el mayor luto saber que esa persona no estaba preparada para irse al cielo y sientes el dolor de una pérdida posible en la eternidad sin Cristo, tu corazón necesita ser sanado. Y es por eso que en el luto que estás enfrentando necesitamos darte la segunda recomendación que te quita el luto. La Biblia habla de un Dios que puede cambiar el lamento en baile. Y es tremendo que aprendamos que hay asuntos que tú y yo no podemos arreglar con nuestras lágrimas. Son asuntos irreversibles y llorar nada más no va a arreglar la situación. Y es por eso que debes parar el momento de seguir llorando por años, un asunto irreversible, y atender la voz de Cristo que ofreció al Espíritu Santo como nuestro consolador. Segunda de Corintios, Pablo dice, el cual ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y dice incluso que lo hace para que también nosotros podamos luego consolar a los que están en cualquier tribulación con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. En el proceso de ser consolado, te recomiendo no temer llorar un tiempo a la persona que has perdido. ¿Sabes que la Biblia habla de llorar como citaba ahorita Marta, María, los judíos y aún Jesús lloraba la muerte de un amigo? Cuando uno llora por un tiempo, uno saca de adentro esa compresión del dolor y el llanto es como un conducto de botar fuera de uno el sufrimiento comprimido demasiado en el corazón. Y después que llores, recibe la recomendación que te he brindado. Abre tu corazón al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, tú eres mi consolador y yo te pido que vengas en mi auxilio y repares esa área de mi vida que ha estado herida por el luto. La última recomendación que te voy a entregar en el momento del luto es que vayas a las benditas palabras de Dios. La Biblia habla de sí misma como la consolación de las Escrituras. Ella está impregnada, está llena del que la inspiró, que es el Espíritu Santo. Y cuando uno va a la Biblia en el luto y en el dolor, tiene garantizado que la palabra de Dios va a ejercer consolación, la consolación de las Escrituras. Déjame dejarte un último punto importante cuando estás en luto. Hay personas que no sabiendo qué hacer cuando hay luto por alguna familia o ser querido que partió de la eternidad, y eso es irreversible,
toman una postura de aislamiento de los demás, incluso de aislamiento de los hermanos de la fe. Pero cuando revisamos el libro de Dios acerca del luto, encontramos que los hijos de Dios que pasaron por el alma en luto, por el alma adolorida, porque alguien ha muerto como ser querido, ellos fueron a buscar a los hermanos de su fe, porque esa congregación con los hermanos es una parte del diseño de Dios para consolarte en medio del luto que estás pasando. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en Segundo de Reyes, la tsunamita? Cuando su hijo murió, ella fue a ver al varón de Dios. Dejó el cadáver de su hijo en la cama del profeta y se fue a buscar a un hermano de la fe. En este caso, al hombre que Dios iba a usar para traer el remedio contra la muerte, el antídoto contra el dolor, y entonces servir de consolación a aquella mujer tsunamita. Cuando María y Marta tuvieron la pérdida de su hermano Lázaro, ellas llamaron a buscar a Cristo para que Él estuviera con ellas. De modo, cuando uno está en luto, debe entender que el culto a Dios no es una fiesta donde hacemos caso omiso al dolor de los hermanos. Por el contrario, el culto a Dios ocurre para que allí envíe el Señor bendición y vida eterna. Es en el culto a Dios que somos reparados. Es en el culto a Dios que encontramos la administración del Espíritu Santo que está en ese culto. Y la Biblia dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy te quiero invitar a recibir por fe la consolación que Dios te da en medio del luto, creyendo que si tu familiar se murió en Cristo, Él tiene esperanza de resurrección y tú esperanza de que lo vas a volver a ver. Si murió sin Cristo, por cuanto es irreversible, tu corazón necesita ser reparado a través de abrirte a la persona del Espíritu Santo para que Él repare. Y cuando Él te repare el corazón del dolor, podrás también hacer algo por los que todavía están vivos y están perdidos. Y podemos hacer algo a tiempo con el mensaje inmortal de nuestro Señor Jesucristo para rescatarle. Abre la Biblia y congrégate con el pueblo de Dios, porque en esa congregación es que el Señor puede ministrar en manera global a su pueblo y ver a los hermanos, estar con ellos en alabanza al Señor, entender que servir a Dios no es algo dependiente de las circunstancias que estás pasando. Por el contrario, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que Dios te bendiga y te guarde y te consuele. Este es el pastor Eliseo Rodríguez de la Iglesia Evangélica Monte de Sión, que se despide de ti por el momento, creyendo que tu corazón enlutado hoy queda lleno del gozo del Señor y reparado de esas terribles heridas del luto. Hasta pronto, que el Señor siga siendo tu consolador. Amén.